¿Te imaginas que se pudiese construir el amor? ¿Qué pasaría si se pudiese construir una sonrisa? ¿Y si pudiésemos construir la paz? Construir la comprensión, construir la igualdad, construir todas las cosas buenas del mundo. Si todas estas cosas se pudiesen construir, seríamos los primeros en hacerlo. 107.2 Muy buenas tardes. Qué poquito nos queda para terminar esta temporada del Bancal de los Artistas. Os lo confieso, ahora que no nos escucha nadie, para mí, el mejor momento de la semana. Cuidado, porque la radio engancha. Hoy vamos a tener al escritor Trifón Abad, con el que, por lo visto, me unen bastantes cosas. Entre ellas, el gusto por la música rock. Así que hablaremos de literatura, hablaremos mucho de literatura, pero también de música, porque además este fin de semana es, ya sabéis, el Download de Madrid y podremos ver, entre otros, a Ozzy Osbourne. Crazy Train de Ozzy Osbourne corría el año 1980 y apareció en el mítico disco Blizzard of Oz, un claro guiño a Ozzy, y la canción trata del drama que vivió el cantante por sus problemas con las drogas y la salida de su mítica banda Black Sabbath. La canción está dedicada también a Sharon, a su esposa, que fue, según Ozzy, el que lo ayudó un poco de nuevo a encontrar su camino, ¿no? Como dice la canción: voy rodando fuera de los rieles, encima de un tren loco. Empezamos el bancal y muy buenas tardes, Trifón Abad, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Cristóbal. Gracias por invitarme. Nada, te teníamos ya aquí ganas de tenerte en el bancal. Buenas tardes, Adolfo Navascués, que está por ahí por los mandos técnicos. A ver si hoy sale de la pecera, porque no ha venido nadie más. Quería que viniera Jesús Boluda, porque como decía al principio, vamos a tener un programa muy musical. Pero bueno, por circunstancias familiares no ha podido venir, así que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Ya sabéis que podéis escuchar su programón de rock y de metal todos los viernes de 10 a 11 de la noche, JB Rock Metal. Y bueno, a ver si la semana que viene lo tenemos aquí, porque como os decía, este es el penúltimo programa. La semana que viene sí que echamos el cierre ya, que viene el veranito, el calor, y volveremos con la nueva temporada llena de novedades en septiembre. Vamos, como siempre, a repasar un poco la agenda cultural de la región de Murcia, que como sabéis está siempre llena de cosas. Por ejemplo, mañana mismo, jueves 28 de junio, escena inmóvil en Centro Párraga, una exposición fotográfica a las 8:30 de la autora Lorena Morós. Y bueno, va a repasar un poco los derechos de la mujer, también historias de taxidermia, naturaleza y una curiosa historia de Martha Maxwell, que fue, bueno, una defensora de los derechos de la mujer, como decía, y también se dedicaba a otro tipo de cosas. Una exposición muy muy interesante. El viernes viene cargadito porque está sobre todo el último concierto de la Gran Mascarine, que la tuvimos aquí también hace poquitas semanas en sala de ámbito cultural a las 7 con el gran David Castro, que fue el invitado que tuvimos la semana pasada. Y además con varios artistas invitados, aparte de Mascarine, artistas que la han acompañado durante estos 11 años de trayectoria en Murcia. Así que última oportunidad para verla aquí en la región. Aunque bueno, quizá espero que vuelva algún día por estos lares. Viernes 29 de junio también otra exposición llamada Sitios, de Silvia Nortes, en esta librería pequeñita que hay en el centro de Murcia, Colette Letras y Tragos, un sitio que está muy chulo, donde también venden libros. Y el viernes 29, ya un poquito más tarde, cuando salgáis del concierto de Mascarín, os podéis pasar por la sala REM, porque es la final del CREA Murcia y el artista invitado en esta ocasión, este año, es el Langui, nada más y nada menos, que a partir de las 9, aunque bueno, será un poquito más tarde, a partir de las 10 yo creo que ya estará por allí Langui, así que bueno. Y ahora sí, arrancamos. Ya sabéis que todas las semanas lo recordamos. Esta temporada que ya acaba, tenemos el Twitter abierto con el hashtag BancalArtistas. Podéis escribir lo que os salga del móvil y lanzar cualquier pregunta a Adolfo, a mí o al invitado, a nuestro invitado Trifón Abad, que viene a presentar su novela Que la ciudad se acabe de pronto, publicado por Malbec Ediciones, que es también mi editorial. Que como decía al principio nos unen muchas cosas, pero voy a remontarme a los inicios. No sé si te acuerdas que tú y yo coincidimos en un concierto de Metallica por primera vez. Sí. Yo te conocí hace ya, no sé, 4 o 5 años, puede ser. No, más. Yo creo que hablamos del año 2008, 2009, puede ser, hace ya una década, pasa el tiempo que vuela. Sí. Por eso nos unen obviamente los gustos musicales y vamos a tener, yo creo que, aparte de hablar de mucho de literatura, hablaremos también un poquito de música. Cuéntanos, antes de todo, ¿qué es esto? ¿Qué es que la ciudad se acabe de pronto? Suena así un poco imperativo, ¿no? Como que ojalá que se acabe la ciudad, ¿o no? ¿Estoy yo equivocado? No, sí, a ver, es verdad que el nombre del libro son 11 relatos. Uh-huh. Es una frase cogida de uno de los cuentos y bueno, viene a ser un poco una metáfora de lo que intento analizar en cuanto a los recovecos de la condición humana, ¿no? Es como una pregunta abierta, digamos, ¿qué pasaría si la ciudad se acabara de pronto, no? Sí. Nos quedaríamos, pues... Oye, ¿Hoy? Sí, oye. Sí. Está aquí Adolfo Navascués, sale de su pecera. Gracias. Novedad. Gracias. ¿Tú te llamas Trifón? Es mi nombre propio, sí. El de mi padre, el de mi abuelo y el de mi hijo de 4 años hace la semana que viene. Recuerdo que me ha llamado la atención porque yo tuve un amigo que se llamaba Delimiro.
Pues son nombres curiosos, cuanto menos, los dos. sí. Trifón suena así, muy como fuerte, ¿no? Como con presencia. Sí, la verdad que tiene... De hecho hay un... Bueno, luego si quieres Sí. comentaremos parte de los relatos. No sé si vas a abordar ese en concreto, pero hay uno que es El corazón de mi padre. Uh-huh. Cuenta, ¿no? Ya que estamos. Sí, no, Aquí bueno... no hay guión ninguno. Ahí en el corazón de mi padre es un pequeño juego donde entra también la magia negra, ¿no? Uh-huh. Y el concepto un poco de lo lejano, de lo tribal, donde al final el nombre propio tiene una composición importante, ¿no? Al final cuando... Es curioso que cuando tienes un nombre muy marcado, Sí. bueno, pues de pequeño te puede suponer pues los típicos traumas de ser un poco diferente, ¿no? Puede servir un poco de burla y demás, pero cuando te vas haciendo hombre, ¿no? O persona, Sí. pues vas adquiriendo una identidad muy particular, porque al final con un nombre tan diferenciador, todo lo bueno que hagas o todo lo malo que hagas te señala, ¿no? Y ahí en ese cuento pues sucede algo parecido, ¿no? El protagonista hereda el nombre y el apellido de su padre, y al sucederle algo extraño a su padre, pues de alguna manera también le repercute a él, ¿no? Y es una pequeña metáfora en cómo al final eso te puede marcar a nivel personal también, ¿no? Yo creo que los nombres te marcan, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo. Yo pienso que sí. Vamos, en mi caso personal tampoco tengo otro punto de vista que no sea el mío, ¿no? Pero sí, en mi caso sí me ha marcado. Vamos, sí, la verdad que sí. Que la ciudad se acabe de pronto, ¿cómo la definirías? ¿Es apocalíptica? ¿Es una distopía de estas que está ahora tan de moda? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, al ser 11 relatos, pues la verdad que cada uno tiene un poco su propia naturaleza. Es verdad que sí que tiene hay un poco un manto silencioso, digamos, ¿no? Que cubre todos los relatos, que cubre una especie de atmósfera que sí que tiene un tono, yo no diría apocalíptico, ¿no? Pero sí, pues sí, un tono reflexivo sobre la condición humana y sobre los retos ante los que nos encontramos, ¿no? Pues sociales, retos personales, retos tecnológicos, ¿no? Uh-huh. Que te hacen que al final lo que yo intento proponer son como, pues eso, pensamientos o reflexiones con argumentos un tanto extraños para intentar ayudar al lector a reflexionar sobre eso. Atención, la pregunta tonta. Cuidado. Acaba de empezar el programa. No, esto va así, creciendo. Vale. La pregunta tonta. ¿Por qué escribes? ¿Por qué? Pues me has robado mi pregunta tonta también. Bien. Bueno, yo creo que más que tonta es una pregunta muy común, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto. Aunque sea de manera un poco hobby, ¿no? Porque no nos dedicamos profesionalmente, por desgracia, tanto en tu caso como en el mío, porque es muy difícil vivir de esto exclusivamente. Pero tiempo. Un ¿no? día lo conseguiré. Entonces, ¿el único que vive de esto soy yo? Sí. Ahora mismo sí. Qué suerte. La cerveza las pagas tú. Sí, también. Somos aquí una mesa de escritores, estamos aquí los tres tranquilos con el estudio cerrado. En fin, continúa. No es algo que la verdad es que no es algo que sea consciente del porqué, pero desde muy chaval ya me gustaba componer mis historias y bueno, la verdad es que no lo he abandonado nunca y me alegro. Y con el libro como objeto que tengo aquí en la mano, sí. ¿Qué tiene que ver esta portada contigo? Mucho, la verdad. La verdad es que mucho. Estoy viendo la camiseta, estoy viendo que te gusta el rock y estoy viendo la calavera. Una especie de cabra, ¿no? Sí, una calavera, sé. ¿no? Sí, bueno, realmente es un cráneo de perro. Ah, de perro. Que además, si te das cuenta, tiene algo que ver también con yo la sí parte sé por dónde va. Podría ser un galgo, por el morro que tiene. Sí, la verdad que no sé la raza de perro que es, pero bueno, es muy curioso. Bueno, la portada tengo que decir que la diseñó Tomás Iniesta, que es un diseñador de ahí de Murcia, diseñador gráfico y creativo. La verdad es que es un crack y es amigo. Y bueno, le pasé unos textos para que los leyera y prácticamente a la primera acertó. La verdad que, bueno, de hecho es una aunque parezca una composición, es una fotografía real. Y bueno, sí que tiene que ver realmente con mi carácter. Yo pienso que al final
el rock y la literatura están intrínsecamente muy entrelazados, muy conectados, ¿no? Son un poco uno parte del otro, ¿no? La literatura, no sabría decir quizá de terror, ¿no? Pero toda la literatura gótica o literatura más oscura, ¿no? Sí. Tiene muchísimas reminiscencias de la música y viceversa, ¿no? Sí, hay muchos grupos que echan obviamente mano de relatos de Lovecraft, de claro, grandes por supuesto. clásicos. Sí. A mí me han dicho, me ha hecho un pajarito o varios pajaritos que, como tú decías al principio, desde hace ya tiempo, en tiempos del instituto y tal, tú escribías muy bien. Me lo dijo, por ejemplo, Nacho Sarabia, que es oyente del programa, que nos escucha todas las semanas, que le mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo grande, sí. Y eso, y que siempre has tenido, ¿no?, un poco esa inquietud, y me imagino que como la novela o este libro de relatos es no sé si apocalíptico o distópico, bueno, ya nos lo has aclarado tú, pero sí que es muy intimista, ¿no? Yo creo que tiene mucho de ti. Sí, un poco mi perspectiva sobre la realidad, sobre la naturaleza de las cosas, ¿no? Sí, bueno, como dices, pues sí, desde muy chaval ya me gustaba leer, he sentido mucha curiosidad por la lectura, por la poesía también. Creo que la poesía y el cuento tienen bastantes puntos en común, que al final la poesía tiene toda esa libertad, ¿no? En los juegos, en la creatividad, en las imágenes, que creo que el cuento que el cuento se permite el lujo de entrar, ¿no? en esos juegos un poco irreales. Uh-huh. Y la novela en ese caso, pues bueno, tiende a ser un poquito menos arriesgada, ¿no? Y sí, cultivaba poesía y luego también el cuento desde muy chaval, y bueno, por suerte pues he tenido la fortuna de seguir trabajándolo. Bien, porque tirando un poco la vista atrás, yo he leído por ahí que, bueno, tú estuviste también un tiempo por Madrid, que perteneciste a colectivos literarios de Madrid, que hiciste cursos con gente como Ángel Zapata, Gloria Fernández Rozas, que imagino que ellos también tienen bastante culpa que a ti enseguida te interesaran todos estos temas, ¿no? O por lo menos el ponerte a escribir, ¿no? Y sacar lo que llevas dentro. Sí, la verdad que, a ver, fue una etapa, bueno, realmente fue un sueño cumplido, porque yo yo estudié periodismo, y cuando terminé pues tenía la posibilidad de trabajar en un periódico local de aquí de Murcia, y la verdad que, bueno, el futuro era prometedor en ese sentido, ¿no? Porque era trabajar de redactor en un periódico y era lo que todo el mundo quería, pero realmente yo lo que el cuerpo me pedía era otra cosa. Entonces me fui a Madrid a estudiar literatura comparada a la Complutense, y por las mañanas estudiaba, por las tardes trabajaba en lo que pillaba, y luego pues efectivamente me apuntaba a todos los talleres literarios, a todos los encuentros literarios que podía, y bueno, y también a esos cursos con esos profesores que durante muchos años estuve recibiendo muchos zascas, aprendiendo mucho, porque se recibe muchas hostias, muchos palos, porque además yo creo que eso es necesario. Uh-huh. Hoy en día es verdad que hay muchísimos libros buenos, pero también es verdad que el libro como concepto, ¿no? Como elemento artístico se ha devaluado un poco debido a la gran carga de títulos que hay en el mercado, y creo que el escritor debe tener un entorno crítico, realmente crítico con su trabajo, y que sea capaz de decirle, oye, lo que haces no está bien, no es el camino, no es tu voz, esto ya está hecho, no eres original, porque eso no es malo, eso realmente es lo que puede ayudarte a... respeto, por supuesto, eso siempre, sí. Y los talleres literarios, con un buen profesor bien guiado, eso está muy latente. Y te bajan un poco, ¿no?, al terreno, al suelo. Sí, y bueno, creo que no viene mal también. A mí me vino muy bien. Eso te quería preguntar yo, para hacer este libro, que son 11 relatos, sí, ¿cuántos dejaste fuera? ¿Tuviste que dejar mucho? ¿Tuviste que hacer una dura criba contigo mismo? A lo mejor ser autoexigente. La verdad que sí. Bueno, yo creo que en conjunto terminados a lo mejor tengo otros 30 o 40 más, uh-huh. y en idea, ¿no? Un poco en embrión igual tengo otros 15 o 20. Uh-huh. Luego, para trabajar cada uno de ellos, sí que para mí corregir un libro, un cuento, prácticamente es como volver a escribirlo. Es muy difícil, y tiene que haber un punto en el que diga, bueno, paro ya, porque al final intentas trabajar más los juegos, intentas limpiar, ¿no? El cuento tiene
una característica muy propia de intensidad, de rapidez, ¿no? Tiene que ser un tajo, ¿no? A la yugular y no puedes recrearte. Y a veces en ese pulir parece que nunca acaban, ¿no? Y al final se va a quedar eso hecho va a parecer un micro relato que tampoco está mal, pero no es la idea. Sí, que además si le das mucha caña y lo cambias mucho, te convierte en un nuevo cuento, claro, como son cortitos y tal, pero sí que es cierto, como tú dices, que yo creo que todos los relatos te dejan siempre un final ahí abrupto que te corta y el ritmo, como tú dices, está muy conseguido. Gracias. Voy a leer algo que tengo aquí anotado, precisamente creo que sale en la sinopsis del libro para que a los oyentes les dé ganas de comprarse el libro, que por cierto lo estamos compartiendo todo en Twitter, ya sabéis, usando el hashtag Bancalartistas, pues el enlace a Amazon, a tu editorial, a Malbec Ediciones. Dice así, a ver si me sale. Nos guía a lugares que viven en nuestro interior, pero que todavía desconocemos, ¿no? El lector, yo creo que es un buen libro, antes lo hablábamos off the record, que es un libro que se puede visitar varias veces, ¿no? Yo me lo terminé en un santiamén, me encantó, tengo que decirlo que me gustó muchísimo. Gracias. Y como tú decías, es cierto que a lo mejor se pueden leer otra vez varios relatos o tenerlo ahí un poco como manual de, no sé si de ayuda, pero bueno, sí de segunda lectura, ¿no? A ver, el cuento lo que tiene es eso, ¿no? El cuento tiene su propia naturaleza como género y lo que te permite es volver a él de manera recurrente, y además cada vez que vuelves pasa como con la música, como con cualquier estilo de arte, ¿no? Pero el cuento te permite eso, entrar y salir muy rápidamente, entrar y salir en un autor, en un autor en una época concreta de su carrera, ¿no? Y te afecta de una manera diferente, te da otra perspectiva cada vez que entras, y es lo bueno que tiene el cuento. Sí, es lo bueno, lo estamos hablando, yo creo que hay algunos que son muy muy oscuros, que te dejan incluso un poco ahí una sensación amarga, una cierta desazón. Sí. No sé si la visión que tienes del mundo, de la sociedad, sale bastante mal parado aquí en este libro, o ves tu esperanza en la humanidad. Pues a ver. Por el título del libro parece que no mucha. No sé, cuéntanos. Sí, yo realmente soy una persona muy optimista. Soy realmente muy optimista y de hecho cuando la gente que me conoce personalmente y lee el libro se sorprende un poco, ¿no? Porque tengo un estilo, pues eso, bastante lúgubre, ¿no? Bueno, no en todos los relatos, ¿no? Pero sí que, como decimos, pues un poco el denominador común es esa atmósfera, ¿no? Un poco tétrica o un poco apocalíptica, sí. Sí, yo la verdad que creo que nos estamos cargando el mundo poco a poco, no nos vamos dando cuenta, vamos maleducando a las generaciones en el uso de lo que vamos creando, no tenemos tiempo ni tenemos tiempo ni queremos dedicar el tiempo suficiente para educar a esas generaciones. Es verdad que del propio mal siempre brota ahí una ilusión, ¿no? Una pequeña planta, y entonces hay generaciones que son ellas mismas conscientes de lo que está sucediendo e intentan moverlo, pero creo que hemos sido muy movilistas, ¿no? Yo no llego a 40 años, pero creo que mi generación ha sido muy movilista, hemos vivido rodeados de todo lo que hemos querido y hemos escurrido el bulto mucho, ¿no? No nos hemos dado cuenta realmente de nuestro peso, y ahora como padres, ¿no? Actuales o futuros, o como la sociedad un poco paternal, tenemos la obligación de educar a las nuevas generaciones en eso, y el libro critica un poco pues el mundo que estamos creando. De los 11 cuentos, te voy a preguntar ¿cuál es tu cuento? Buena pregunta. Yo creo que es Silenter. Wow, ese es el mío, tío. Coincidimos. Sí, lo tengo clarísimo. No puede ser el tuyo, si es el suyo. Bueno, el que más me ha gustado a mí como lector. La pregunta no es cuál le gusta más a él, sino cuál es su cuento. Sí, bueno. Bueno, ese con el que más no se siente. Sí, ese cuento, la verdad que sí, además lleva muchísima carga de trabajo. Ese cuento lleva mucha carga de trabajo. Ese cuento está un poco ambientado toma una influencia muy directa de Ray Bradbury, que bueno, fue un autor que durante mis 30 años o algo así, o sea, hace ya unos cuantos, pues me impactó muchísimo, y bueno, tiene ese tono un poco de duda sobre los avances tecnológicos, ¿no? Aunque está ambientado realmente en décadas pasadas, porque me era más fácil
analizar el reto tecnológico hace 40 años que ahora, ¿no? Cuando la tecnología era más incipiente y era más, digamos que lo retorcía todo más, ¿no? Era más potente su presencia. Pero sí, creo que es el cuento un poco más el que sí, vamos, podría ser el tuyo. Sí, podría ser el que marcaría en Silenter. ¿No es más fácil poner enredadera? Sí. ¿Qué parte? O Cicus, Sisus, no sé qué, ¿no? Sí, la verdad que sí, podría ser la enredadera, pero me parecía como muy decimonónico, ¿no? La enredadera. Me impacta más la enredadera que parte... Cuidado con la enredadera, que antes hablamos que en estos momentos a lo mejor que hay... esta amargura en el mundo y tal, siempre hay brotes verdes. Cuidado con los brotes verdes, porque en este relato la enredadera que podría ser la enredadera perfectamente, y tienes razón. Sí, lo que pasa es que ese bueno, botánicamente, no sé cómo se dirá, pero particularmente esa especie, ¿no? Es especialmente salvaje a la hora de irrumpir, de romper grietas, de abrir. Y de levantar las baldosas. Sí. Correcto. Ya te digo. ¿Cuántas baldosas has levantado para escribir esto? Hombre, la verdad, si quieres que te diga la verdad, no he sido nunca una persona de trabajo muy físico. Eso. Oye, es mental. También... Sí, bueno, lo más físico era cuando mi abuelo, que por cierto, soy de aquí me crié en la Algaida, en Archena, aquí muy cerca de aquí, y me llevaba mi abuelo ahí a coger limones para que subiera lo que era la cosa, y la verdad es que duraba poco yo allí. No tenemos ninguno de los dos callos en las manos. No, la verdad es que no. Entonces te ha llevado al bar de la Algaida 2.000 pesetas. Correcto. Estamos empezando ya a desgranar el libro, que me gusta. Y yo lo que iba a decir, ahora que estamos hablando de Silenter, ya lo vamos sacando si queréis, que para mí ha sido el relato que más me ha gustado. Me recuerda mucho a la serie Black Mirror, no sé si eres seriéfilo. Sí, me lo han dicho, sí. Me lo han dicho, sí. Lo cual no es nada malo, pero bueno, sin hacer mucho spoiler, ahora corrígeme si me equivoco, pero hay como una especie de dispositivo, una especie de máquina que consigue aislar totalmente los ruidos, ¿no? Sí. Y entonces la gente como que se vuelve ahí loca a la sociedad consumista, y más en esas épocas que decías, ¿no? Pues hace a lo mejor 40 años o así, el consumismo incipiente. La gente se tira a la calle a comprar esa máquina, que bueno, luego se reflexiona un poco sobre los efectos secundarios que puede tener todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me pasa siempre, que primero que creo que es súper complicado escribir relato corto, porque yo tengo incontinencia escrita y no sabría condensar en tan pocas hojas o tan pocas palabras relatos tan profundos como estos. O sea, siempre se me hace corto, y creo que eso es un punto a vuestro favor, a la gente que escribís relato corto. Pero luego también se me hacen muy cortos como lector, porque yo la de Silenter lo veo incluso para una trilogía, ¿sabes? Para una novela seguro. O sea, me quedo con ganas de más, que también creo que eso es el éxito de los cuentos y lo que hace que devores el libro en cuestión de horas. Sí, la verdad es que, bueno, yo es que soy un friki del cuento, es que me encanta, la verdad. Y creo que lleva muchísimo trabajo escribir un buen cuento. No digo con eso que estos lo sean, lo que sí llevan es trabajo. No sé si son buenos o no, eso ya que son buenos, lo atestiguo yo. El lector, pero sí es verdad que un cuento bien trabajado tiene una carga de trabajo, no te diré como una novela, porque son cosas diferentes, ¿no? A nivel argumentativo y a nivel descriptivo y a nivel narrativo, y bueno, en fin, lo que son estructuralmente son dos cosas diferentes, pero sí que es verdad que me han dicho, por ejemplo, también de Reino de Silencio, que es otro cuento que sí es una distopía pura, ¿no? Sí. De una nación donde no se puede hablar, y que parece que es como el último reducto del mundo, ¿no? Con un giro final inesperado y muy, muy chulo, muy potente. También me han dicho quien me ha dicho, mira, yo a eso sí que también le veo un argumento mucho más que se puede desarrollar mucho más, ¿no? Sí. Pero al final la esencia de los cuentos es esa, ¿no? O sea, es en 100 páginas contar 11 historias, y eso, si las historias con que 3 o 4 de esas 11 ya funcionen, ya para mí es todo un logro. Sí, pero claro, lo bueno que comentabas tú antes es que vas saltando de una historia a otra, de un personaje a otro, que no tienen nada que ver ninguno con otro. Es como las series estas de antología, que están ahora de moda, en la que cada temporada es de su padre y su madre.
Pero claro, empiezas, por ejemplo, con 130 coronas, ¿no? Sí, Creo que sí. es el título, que es así más de corte medieval, que es el primer Sí. relato y tal. Luego saltas a otro, a Reino de Silencio, a Silenter. O sea, a mí me encanta. Y claro, me quedo con ganas de más, pero es cierto que cuando termino digo, uy, venga, a ver el siguiente de qué va, a ver qué se inventa este tío. O sea, que eso mola también mucho. Pues sí, hombre, ya te digo. Y sí que es verdad que es interesante que tengan un nexo común, ¿no? Al final, bueno, tampoco tiene por qué, ¿no? Las antologías de relatos de un mismo autor, sí que es verdad que suelen tener una misma voz. Mira, voz FM. Voz FM, bien. Haciendo Una misma voz, pero por eso también yo lo dividí en dos partes el libro, ¿no? Está dividido en silencio y en humanos. La parte de silencios es una parte más, pues, más arriesgada, ¿no? Sí. Más experimental, con unos argumentos un poco más salvajes, ¿no? Y la parte de humanos, aunque también tiene creo que también tiene su miga en cuanto al argumento y al concepto de la extrañeza, ¿no? Que es un elemento que me gusta mucho a mí a nivel literario. Sí que es más humano, ¿no? Sí que se fija más en las relaciones humanas, en el personaje de carne y hueso, digamos, ¿no? Con su experiencia y demás. Mientras que la primera parte sería más ambiental, ¿no? Más de atmósfera. Más de atmósfera, de ahí la palabra silencios, ¿no? La de humanos sí que me queda claro porque son historias más cercanas, a lo mejor más cotidianas. La de silencios, que a mí personalmente me ha gustado más esa primera parte. Me imagino que viene un poco, es más evocadora, más de atmósfera, ¿no? Sí. De hecho, vamos, Esa es la idea, ¿no? el mismo título de la parte ya lo presenta, ¿no? Ya dice silencios, y cuando te encuentras el primer relato ya sabes un poco, pues esperas un poco por dónde va a ir la voz. Voz FM. Adolfo Navascues. 107.2. ¿Cómo me gusta que estés Esa no aquí era fuera? la voz de la chica, ¿no? Nos parecemos bastante. Vamos a ver qué se siente cuando uno ya ha sido reconocido. Porque tú has publicado después de haber sido reconocido. ¿Por dónde vas? ¿Por premios literarios? Efectivamente. Sí, bueno, reconocido sí, al final hay el artista tiene un poco el bancar de los artistas, ¿no? O sea, la palabra artista también está como muy desprestigiada, ¿no? Al artista, y suena como a, no sé, incluso es como, hombre, artista, ¿qué pasa, no? y al final la palabra es lo es todo, ¿no? Y hay que respetarla. Cuando el artista trabaja, cuando el artista de verdad sacrifica tiempo, sacrifica esfuerzo, se dedica a estudiar de verdad a gente que le gusta para intentar extraer y encontrar su propio sitio en ese arte, ¿no? Sí que es verdad que existe una necesidad de reconocimiento. Al final no eres consciente de si la gente que te rodea te tiene reconocimiento porque te estima personalmente, entonces va un poco implícito. Pero cuando te dan algún premio reconocido, como el caso de Silenter, fue finalista del premio Cosecha Ñ, que ganó Andrés Barba, que es un escritor súper consolidado, ¿no? Deberá de ser bárbaro. Bárbaro. Para ganarte a ti será bárbaro. Como Bueno, está Mirete, nuestro colaborador habitual, que siempre suelta chistes sin miretes, pues Adolfo muy bien. es... Sí, la verdad que sí. Adopta ese rol. Lo que me sorprendió de es cuando lo vi es que no tenía barba. Y digo, joder, pues tío, Ostras, haberte dejado barba, ¿no? O al mirarte, pues me lo podíais haber dado a mí, que yo sí llevo. Sí. Está bien. Y también escribes tus relatos, bueno, eso es más poesía. Un día te tenemos que invitar a ti a que nos hables de tu nuevo libro. Pues, madre del amor hermoso. Una de las dificultades que encuentra el escritor es poner en el mercado su libro. Porque al fin y al cabo, aparte de la satisfacción de que te lean, más satisfacción que te lo compren, puedas seguir editando, en muchos de los casos, que se tienen que autoeditar ellos mismos. Sí. Tu trabajo actual te ayuda a poder darte más a conocer. Se sabe los trucos, ¿no? Para promocionarse más, porque tú trabajas en marketing, ¿no? En Sí, el área de marketing. yo trabajo en marketing digital. Sí, sí, bueno, al final, pues bueno, me he podido hacer la propia web, he podido también crear mis propias redes. La verdad es que no tengo tiempo prácticamente para autopromocionarme y me pasa que
Me pasa que soy luego bastante tímido en ese sentido, ¿sabes? O sea, me cuesta realmente darme a mí autobombo y me cuesta. Cuando he tenido que ir alguna vez, ya que me han puesto a firmar libros en algún sitio y tal, tengo que ir yo ahí a decir a la gente, oye, mi libro, es como, me cuesta muchísimo. Entonces, desde detrás del ordenador, como que todo tiene como un poquito más de facilidad, ¿no? Pero, dada tu experiencia como tal, sí podrías darle algún consejo a alguno de nosotros, que no sean muy pesados, pero muy pesados me refiero a las redes sociales, pero sí les podría dar un consejo de cómo, por lo menos, ser efectivos sin ser pesados. Sí, a ver, al final las redes sociales te pueden permitir de alguna manera dar a conocer la web o el espacio donde puede comprarse tu libro. Pero en el mundo de la literatura, por mi experiencia, que tampoco soy un experto en periodismo cultural, pero los medios especializados son los que realmente marcan bueno, ya sabemos cómo funciona un poco el mundo editorial, ¿no? Y cómo funciona el mundo editorial, cómo funciona la industria de la música, cómo funciona todo lo que es la cultura, ¿no? Y al final, si no entras un poco por los grandes medios o por los medios que se consideran más serios, como que pierde autoridad lo que puedas decir, ¿no? Entonces, por ahí yo sí que recomiendo, pues sobre todo por ejemplo, lo que está haciendo Víctor con Cristóbal y con otros compañeros en el quinto libro, participando, por ejemplo, en programas tan honestos, digamos, ¿no? Como este, donde realmente se analiza el arte. Que sepa usted que yo soy muy crítico con el quinto libro. ¿Por qué? Siempre lo he dicho, no me escondo. No sí, se puede. Es cierto. No es que lo hagáis mal, al contrario. Uh-huh. Pero yo pienso que no se puede ser juez y parte. En el mundo literario. Porque es un blog de literatura sobre reseña y crítica literaria. Escrito por escritores. Escrito por escritores. Sí, eso. Bueno, pero... porque yo nunca hablaría mal de un escritor. Entonces... Hombre, pienso que ellos tampoco. Yo tengo que decir que a mí Víctor me hizo una crítica del libro bastante buena, no me lo puntuó tampoco especialmente bien. No está mal, 3,5 de 5. 3,5 de 5. No es de 5 estrellas, no está escucha, mal, si hubiera sacado eso en el instituto, mi padre me habría estado más contento. Por cierto, que Miguel se está apuntando a los decimales también. Sí. Pero bueno, es cierto que en el quinto libro no solemos coger, o de momento no nos hemos encontrado libros que no nos gusten, y yo particularmente un libro que no me gusta no lo voy a reseñar porque no tengo por qué dar yo palos a nadie. Cojo los libros que me gustan y que me apetece hablar de ellos en profundidad. Pero bueno, sí, es una vía más, pero bueno... Pero bueno es que no le interesa que yo lo critique. No, que lo ponía como ejemplo. Yo lo ponía como ejemplo de cómo al final, o a través de asociaciones, o a través de grupos literarios, pero al final es verdad que el autor está, como el músico, como el artista en general, está muy solo. Y muy expuesto, ¿no? Y muy expuesto a la crítica, luego también es un producto que cuesta un dinero, entonces también como que, ¿por qué van a comprar mi libro que cuestan 10 euros en vez de comprar el de, que te voy a decir yo, que cuesta 16? Pues van a comprar el de qué sé yo, porque aparece en página 2, por decirte un ejemplo, ¿no? O en Babelia. En definitiva, voy a romper una lanza por el quinto libro, o sea, bien. Una página web hecha por mis amigos, de lo cual me siento muy orgulloso, y que en nada de tiempo estuvo ahí arriba casi premiada. Ay, es verdad. En las web o blogs de... Y lo que le queda. Premios web de la verdad. O sea, el trabajo que están haciendo con el quinto libro, con la Feria del Libro de Murcia, que también la voy a criticar. También la voy a criticar. Toma, venga, dale palos. Me estás chafando todas las preguntas, Estás leyendo el guión prácticamente. Estamos conectados. Ahora tú hablas de la Feria del Libro, pero os la voy a criticar porque siempre estamos con Murcia, Cartagena, Lorca, y me ha hecho daño el ver la Feria del Libro tomada como ciudad de Murcia. ¿Por qué? Porque la tenéis que haber hecho de la región de Murcia y haber sido itinerantes. No, pero es que estamos siendo itinerantes. Hemos hecho un montón de ferias. El fin de semana pasado estuvimos en Aljucer, hemos estado en... Lo que tú quieras. En un montón, en Alcantarilla. Lo que tú quieras, pero para mí el fallo que le he visto y me ha hecho daño ha sido ver Feria de Murcia. De Murcia, capital. Sí, es la Feria del Libro de Murcia, capital. Y me ha hecho mucha gracia que nuestra amiga Lola haya dicho, ¿y para cuándo una Feria del Libro en Cartagena?
Pues hay que decirle a Lola y a todos nuestros oyentes cartageneros que Palin, que es la asociación que recupera la Feria del Libro de la ciudad de Murcia, está trabajando ya para llevarla a Cartagena, pero como te digo, está siendo itinerante. Hemos estado en Blanca en un montón de sitios. Que lo sé, además fui uno de los ponentes en decir que para darle los morros a todo el mundo, cuando no os hacían caso, lo mejor era daros a conocer de pueblo en pueblo, que les iba a hacer más daño. O os iban a hacer más caso. Alguno le ha hecho daño, posiblemente. Y me alegro de que esa idea la tomarais y se hiciera. Sí, pero es cierto que la feria de la ciudad de Murcia capital, que llevaba 9 años sin celebrar. La verdad es que esto es un éxito. He venido a hablar de ciudades. A ver. ¿Por qué elegiste a Salinas y a Malbec Ediciones? Bueno, realmente podemos... ¿O te eligió él a ti? Sí, realmente, me eligió él a mí. Había alguna opción más, pero en el mundo editorial también ahora hay mucha trampa. Y hay mucha experiencia también negativa del entorno y demás, ¿no? Bueno, yo la verdad es que nunca he estado obsesionado realmente con publicar. Si quieres que te diga la verdad, porque como he tenido también un trabajo que me ha quitado muchísimo tiempo siempre y tal, la verdad es que tampoco he estado obsesionado con publicar. Sí que tenía como decíamos antes, ¿no? Que al final lo que buscas también es un poco de reconocimiento, y claro, cuando tú has trabajado tanto y tienes, porque la verdad, bien o mal, pero lo he trabajado mucho, y pues al final pues yo siempre pues enviaba, últimamente en el último año seleccionaba como 2 o 3 editoriales y enviaba un manuscrito. Y luego a final de año pues preguntaba, siempre pasaban de mí, ni siquiera te responden, entonces pues preguntaba luego a final de año, y en diciembre escribí ese correo de un poco para descartar, ¿no? Y entonces Javier me respondió y me dijo: lo he estado leyendo y la verdad que tengo que volver a leerlo, porque no suelo publicar mucho relato, pero porque claro, al final una editorial pequeña tiene que publicar algo que pueda venderse bien, ¿no? El problema que tiene el cuento es que el cuento es un género, es como el heavy metal, ¿no? Quiero decir, es un cuento que es un extraño dentro de la literatura. Sí, que no es súper comercial. No es súper comercial. Está el cuento infantil, también es un género que también se ha movido mucho, ¿no? dentro del mundo del mundo comercial. Pero bueno, te encuentras con cuentos que de verdad son complejos, porque son cuentos duros de leer, o sea, no duros creo que no son duros en cuanto a la legibilidad, ¿no? Pero lo que te transmiten no es algo quizás agradable. Entonces, pues, lógicamente no esperas forrarte con eso. Pero tiene una ventaja. Yo nada más verlo veo que tiene una ventaja. Son 11 cuentos, ¿no? 11 cuentos que yo me puedo sentar en una silla con un café o un cigarrillo, leerme uno, parar, y me he quedado con toda la historia. Sí. Después seguir, lo puedo coger cuando quiera. Sí. De la otra manera, pues a lo mejor si es un libro de muchas páginas, por lo que sea, o te cansa o tus quehaceres no te dejan, y cuando lo retomas tienes que echarte 20 o 30 páginas para atrás. A ver dónde estoy, que no me acuerdo. Para volver a coger el hilo. Y además, si no te gusta un cuento, le puedes dar otra oportunidad, que es algo que también que no tiene la novela, ¿no? Que como lleve 30 páginas o 40 y no me guste, la dejo. Aquí es como, venga, vale, no me gusta, no, pero a lo mejor voy a ver el siguiente. Yo, con vuestro permiso, me voy a quitar un poquito de aquí porque le estoy comiendo el paso. No, a mí me encanta que Adolfo salga de la pecera. Es como es una oportunidad única que estés aquí, porque esta temporada ha salido poco de la pecera, amigo Adolfo. Gracias, Adolfo. Enseguida, sí, vete a los mandos técnicos porque enseguida vamos a hacer la pausa musical. Pero bueno, quería decir que sí, que está obviamente con Malbec Ediciones, que es mi editorial también. Yo creo que, el acabado, el libro como objeto, como diría nuestro compañero Alexander Copperwhite, está genial. Y además es de la nueva línea de Malbec, que es Malbec Pocket, que son libros pues más obviamente de bolsillo, más pequeñitos, precio popular, como tú decías, 10 euros. O sea que es un libro que está muy bien. Pero bueno, Adolfo ha soltado aquí un montón de cosas y ahora se va, y a mí me ha dejado con ganas de seguir tirando un poco del hilo, porque hablamos también un poco del papel del escritor, y ahora que nos oye seguro Javier Salinas, el editor, el escritor tiene que ser ahora también un poco como agente comercial, como moverse, organizarse cosas, estar pendiente, llevar las redes sociales, o sea, ya no es solamente una persona que escribe y se olvida, ¿no? Sino que me imagino yo entiendo que sí, que el autor tiene que estar muy, muy implicado con la promoción, ¿no?
Que no siempre es fácil. Hombre, debe ser así. Yo creo que al final debe ser así. Sobre todo cuando se trata de una editorial pues pequeña, ¿no? Muy honrada con el trabajo que hace en todos los aspectos. Y bueno, y además que se lo digo a Javier. Yo con Javier además he tenido él me regaló mucho el oído, ¿no? Y lo cual a mí se lo agradezco, ¿no? Porque me dijo que, pues eso, que no era un libro con el que se fuera a forrar, que no era súper comercial, que no era lo que él buscaba, pero que le haya parecido que tenía una calidad literaria que no podía decir que no. Y yo lo que me había encontrado hasta ahora en todas las editoriales, incluso especializadas en cuentos, era que como no me conocía nadie, me tenían que decir que no, porque no lo iban a vender. Entonces es como... Joder, tío. Pero pues... tú descartaste desde un principio la autoedición, porque aquí siempre que viene un escritor tenemos el debate de autoedición sí, autoedición no. Yo sí, la verdad que sí. Vamos, ya. Si no hubiera visto la luz con Malbec o con cualquier otra docu-show... hubiera intentado trabajar un poco más. Si todos me hubieran rechazado, es porque algo le pasaba al libro. Bueno, también, ¿no? El mundo editorial, como decíamos, también es complicado. Tú reciben 40.000 millones de emails al día, no pueden leerlo todo, o sea que también... Hay una cuestión de fortuna también hay una cuestión de fortuna. La gente que nos esté escuchando que no se dé por vencida, que siga mandando. No, claro. Y la autoedición, yo creo que también es yo también, en principio, tiré por editorial tradicional. Yo quería que alguien me lo publicara. Pero por aquí han pasado grandes autores de la región, Paco Rabadán, que por ejemplo solo ha publicado en autoedición, Círculo Rojo y otras. O sea, que es un vehículo también perfectamente lícito, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Y vamos, que por supuesto que sí. Y además hay muchísimos autores que se lo han guisado y se lo han comido, se lo han movido y ellos mismos han creado su mercado, su hueco y su personaje como autor, ¿no? Y vamos, totalmente plausible y defendible y por supuesto que sí. Nada, bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo creo que sí que es la primera vez en el Bancal de los Artistas que el invitado me dice qué pausa musical tengo que poner, Adolfo. ¿Cómo te quedas? Ahora vamos a escuchar la que es del grupo Sword, ¿no? Es Sword, sí. Espada. Y ahora me cuentas un poco de la canción.
Bueno, vaya temazo, que sepas que me lo he añadido a mi lista sagrada de grandes éxitos que tengo en Spotify. Por cierto, se me está ocurriendo que la temporada que viene, Adolfo, vamos a crear una lista especial de Spotify del Bancal con todas las canciones que pinchamos aquí en el programa. Muy buena idea. Sí, buena idea, ¿eh? Y bueno, cuéntanos hoy que has podido elegir, porque nadie elige la pausa musical. Cuéntanos este grupazo, ¿de dónde ha salido? Me mola mucho. Pues la verdad que no es muy conocido. Bueno, está empezando a ser más conocido ahora. Bueno, se llaman The Sword, la espada, y es un grupo yankee de Austin. Y tienen pocos discos, que tienen 5 o 6 discos. Y llevan poco tiempo realmente, empezaron en 2006. Ah, o sea que son nuevos. Sí, empezaron en 2006 y de hecho el primer disco es Age of Winter, que lo recomiendo absolutamente, que tiene de hecho, si los videoclips incluso parecen como ochenteros. Sí, es que el sonido es muy ochentero, por eso yo creía que eran más antiguos. Pero tienen luego toda la parte un poco técnica del rollo Stone Metal ahora, ¿no? Así como un poquito más sludge, todo este rollo Mastodon y todo esta... Mastodon te mola mucho, ¿eh? Me ha dicho a mí también otro pajarito. Sí. Ahora cada vez menos, se han flojeado un poquillo en los últimos 2 discos, pero sí, son un grupo brutal, sí. Estamos hablando que este fin de semana, de hecho mañana mismo, empieza el Don't Load en Madrid con Guns N' Roses, Ozzy, que hemos puesto antes de la canción, Perfect Circle, Judas Priest, Marilyn Manson. Y bueno, hablando un poco de esto, vamos a hablar, pequeño paréntesis musical. Yo, por ejemplo, sigo oyendo la misma música que escuchaba cuando empecé a oír música de este tipo, rock y metal, en el instituto y tal. Sigo oyendo la misma. O sea, ¿tú crees que estamos peor o como en este caso de Sword hay grupos emergentes? Hombre, hay. Hay donde escarbar, ¿no? Porque yo, no sé, yo creo que se hacía mucha mejor música. Obviamente no es la edad dorada de los 70, de los 80, pero creo que en los 90, que cuando yo empecé a oír música, también se hacía mejor que ahora. No sé si es una apreciación mía. No lo sé, hombre, mejor no lo sé. Es verdad que al final también ha cambiado lo que es la industria, ¿no? Antes los sellos se la jugaban mucho. Tenías que sacar los CDs, ¿no? Y las cajas y mandarlos a los países y extras por los circuitos y te la jugaban mucho a ver si se vendía o no se vendía. Ahora todo, por suerte o por desgracia, está en Spotify, y donde hacen dinero realmente es el merchandising en los directos, ¿no? Sí, que también está bien. Que está bien, también es una manera... Yo creo que al final... Son ustedes muy rarunos con la música. Donde esté Manolo Escobar... También. Venga, hablando de grupos, dime 2 grupos. ¿Tu grupo favorito? O si es que tienes o grupos favoritos. Y un grupo así más desconocido, como por ejemplo estos Sword, que recomendarías a alguien. Por ejemplo, a Nacho Sarabia, que nos está viendo seguro y que está tomando con lápiz y papel buena cuenta de lo que dice. Nacho, lo que pasa es que es más clásico. Pero... a ver, yo por ejemplo... No me gusta la música, el death metal, ¿no? Pero sí que toda la corriente de música metal sueca, que lleva 10 años o así muy en boga. Aunque bueno, hay grupos que llevan de esa zona muchísimo tiempo, pero Opeth, yo creo que ahora mismo es quizá el grupo para mí que más me ha aportado a nivel innovación, ¿no? Me parece que a nivel compositivo son técnicamente son brutales, y luego pues la atmósfera también que consiguen crear es tremenda. Entonces, en vista de tanto que os gusta la música, porque recordemos que Cristóbal canta. Sí. Es cantante. Con Jesús Boluda. En la banda de Jesús Boluda. ¿Tú escribes con música? Sí, siempre. ¿Con rock? De todo. La verdad es que soy bastante melómano. En general me gusta casi toda la música. Exceptuando las corrientes de pop, escucho casi todo, no tengo problema. Y el reggaetón, me imagino. Ya sabes que el lema de JB Rock Metal es muerte al reggaetón. Sí, yo suscribo eso. Estuvo a punto de borrarse y de irse de la emisora Jesús Boluda cuando se enteró que yo fui campeón de España del baile de la lambada en un pueblo de Madrid. Que no te acuerdas, por lo visto. Madre mía, pues así sería la noche. Pequeña sección batallitas de Adolfo Navas. No me acuerdo del nombre, pero estaba al lado de Tielmes. Mientras te acuerdas, por ejemplo, hace un par de meses tuvimos al grupo de metal murciano Malik. No quedó claro cómo se pronunciaba. Y sí que tuvimos el debate de si en el heavy metal, por ejemplo, son los mejores músicos que hay, hablando de pop, rock, reggaetón.
Ellos decían que no. Yo creo que sí. Yo sí que mantenía que sí. Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Los mejor preparados, los que mejor guitarras tienen, batería, mejores voces también. El problema que hay con esto es que la gente que no escucha heavy metal lo tiene como, quiero decir, nunca se va a aproximar a ello. Uh-huh. Entonces no lo va a poder realmente comprobar desde una perspectiva crítica, digamos. Sí, con conocimiento un poco, porque se creen que aquí los heavy metal están degollando cabras y con altares paganos en su casa. Cuanto más rápido y más duro, mejor, ¿no? Pero no se dan cuenta realmente luego del nivel compositivo que tiene. Pero pasa un poco también, pasaba con la música clásica, ¿no? Y pasa con el jazz, ¿no? Y pasa hay muchos estilos también. El jazz, por ejemplo, pues es un estilo que no podemos olvidar, ¿no? A nivel de virtuosismo, incluso el mismo flamenco. Uh-huh. Sí. Bueno, en fin, todos los estilos son casi todos los estilos son respetables y todos los músicos pueden dedicarse al estilo que mejor les parezca, claro. El grupo de Jesús Boluda, voy a poner aquí la cuña, es Igual, grupazo, no lo perdáis de vista. ¿A qué grupo te gustaría a ti ver de los que no hayas visto? Así con el que tienes. Yo me he perdido a Lemmy. Ay, a Lemmy yo también. Me lo he perdido. Y mira que han venido veces, por aquí, por España, macho. Pues sí, bueno, en un festival hace, no sé, 20 años lo tuve por ahí y tal, y pude verlo y lo vi de fondo y tal, pero sin prestarle mucha atención, y la verdad que eso ya es algo que se me ha quedado ahí clavado. Bueno, la semana que viene, el noviembre, voy a Barcelona a un festival. Me escapo con un amigo que suele escaparme a festivales. Uh-huh. Y bueno, ahí voy a ver a Anthrax, que es un grupo que me gusta mucho. Vienen con Slayer y con Lamb of God, que también es un grupo uh-huh. que es brutal. Y bueno, la verdad es que sí me apetece también ver bastante a Anthrax. Hace tiempo que no los veo y sí. Mira, Anthrax no lo he visto yo. Pero bueno, retomemos el camino literario y decíamos al principio, me lo he dejado yo aquí apuntado, que estuviste en Madrid y tal, hiciste tus cursos. ¿Cómo ves ahora que estás ya metido en el mundillo literario la diferencia entre el mundo cultural, artístico en Madrid y en Murcia, o cómo ves la situación aquí en la región? Bueno, desde mi conocimiento, la verdad que hace unos años cuando me premiaron un relato y eso, me hicieron una entrevista también, y en ese momento yo recuerdo que estaba la fea burguesía y sí. No sé si había alguna editorial más, pero muy poca realmente. Uh-huh. Había muy poco, por lo menos las que hay ahora tenían muy poca voz. Y ahora la verdad es que el panorama literario es mucho más rico, ¿no? También, bueno, me imagino que las asociaciones literarias también han hecho o habéis hecho lo suyo, lo vuestro. Y luego también pues me imagino que mucho trabajo. Al final Murcia es una región, o sea, la región de Murcia es una región, ¿no? Bien. Porque tiene también su... Sobre todo por Javier, que enseguida salta y nos ataca el Twitter. Y bueno, y de hecho, fíjate, 2 autores murcianos aquí publicados, sí. Gracias a una editorial de Cartagena, ¿no? Y aparte, bueno, es que a Cartagena le tengo un cariño. Y yo también, me encanta. He vivido allí, he trabajado allí, o sea, en fin, me parece una pasada de ciudad. Y de campo y de todo, vamos, todo. ¡Viva Cartagena! ¡Viva! No, pero que no parezca que... No me mires, que yo también viví 16 años en Cartagena. Joder, muchos más que yo, entonces. Y dentro de un submarino, que esa es una historia que a mí me fascina. Un día la tienes que contar aquí en antena, todas las anécdotas que tienes que tener, porque a mí me daría pánico de estar metido en un submarino bajo toneladas de agua. Bueno, ya te las contaré. Luego con la cerveza no la cuentas. Bueno, hemos sacado de el panorama artístico. Yo creo que bueno, al final Murcia está creciendo mucho en todos los aspectos. Creo que está creciendo mucho. Creo que bueno, tiene unos autores súper consagrados, ¿no? Pues lo sé, López Mondéjar o Juan Soto. Ibars, ¿no? También, pues son gente que aparte yo tengo contacto con él a través de redes sociales desde hace muchísimos años, cuando llegaba a Madrid. Yo hice un curso, mi primer curso, el que me animó a mí a terminar la novela de Cameron, fue un curso de cómo publicar tu primera novela con Juan Soto Ibars, y ya también le sigo la pista y somos, amiguetes en las redes sociales, y es un auténtico crack. Y le mandamos un saludo, a ver si un día se viene por aquí al Bancal. Y bueno, en fin, que esa gente también va abriendo un poco el camino, ¿no? Bueno, luego está Jerónimo Tristante, esta gente que también lo tuvimos
tenemos aquí para cerrar la temporada del año pasado. Ya lo había tenido yo antes de que empezara. Bueno, pero ya sabes que el bancal desde que estoy yo es otra cosa ahora. Va a cobrar otra dimensión. Tampoco te subas, que yo no quiero ser... pero tampoco. Sí, tampoco me suba. Y bueno, y entonces el panorama en ese sentido, pues yo creo que es mucho más rico, ¿no? Y a todos los niveles. Y está, por ejemplo, la presencia de la feria del libro de Murcia, que esperemos que se haga también en otros sitios, pero la feria del libro de Murcia, 8, 9 o 10 años después, pues ya es sintomático, ¿no? De lo que está sucediendo. Ya lo que pueda decir, el talento en Murcia, en todas las regiones, siempre ha existido. Y lo hay. En Murcia, por la experiencia que yo tengo, lo hay mucho. Lo que se ha perdido es la vergüenza a publicar y a exponerse. Sí. O sea, ya hemos, como se dice, ya hemos capado la boina y aquí estamos. Sí. Eso es lo que... El complejo de provincia, ¿no? El complejo de... El decir, bueno, sí, escribo y lo publico y me expongo. Esa vergüenza de exponer porque siempre uno puede sentirse, entre comillas, algo inferior por ser no ser de Madrid o de Barcelona. Sí, por no haber estado, sí. Porque parece que me meto en las redes sociales o en los libros, fulanito de tal de Madrid, ¡ay, qué bien escribe! De Madrid, es que un escritor de Madrid o de Barcelona o de Valencia. Es verdad, es verdad. No, hay miles de escritores buenos de Murcia. Hay muchos, ¿sí? Sí, muchos. Muchos. Ahí están perdiendo la vergüenza, que es algo importante, porque al fin y al cabo yo sigo diciendo que la importancia de publicar un libro es el hecho de que lo haya publicado, de que se exponga. Después ya juzgaremos si es mejor o peor, si tiene más o menos falta de ortografía, aunque sea una falta de respeto al lector, pero ahí ya después decidiremos si merece la pena seguir siguiendo y comprando de ese autor o no. Claro. Pero la vergüenza la ha perdido. Y si la ha perdido ese autor tarde o temprano, mejorará muchísimo. Si realmente vale. ¿Para quién escribe, hablando de lo que decía Adolfo, para quién escribe Trifona? ¿Vale? Porque ese es otro debate también metafísico, si quiere, relacionado con la creatividad. Hay gente que, como decía Adolfo, no, yo es que escribo pero lo guardo en un cajón y no me atrevo a enseñárselo a la gente, a lectores cero o a publicarlo. ¿No? Yo creo que eso es todo diametralmente opuesto al arte, ¿no? Hay una parte interesante en la formación que tuve yo allí en Madrid, aunque volvamos a otra vez a que es Madrid, pero es verdad que Madrid lo que tiene también es una efervescencia a la hora de generar iniciativas creativas, que es lo que le falta a lo mejor a ciudades más pequeñas como puede ser Murcia, que es decir, por cierto, que bueno, los talleres Fuente Taja Literaria, que es donde yo me formé en gran parte, están dando ahora unos talleres y me han invitado a que el año que viene de un taller yo de iniciación con la gente que se quiera iniciar en la escritura, sobre todo del relato. ¿Es exclusiva para sí, el bancal? Sí, bien. Primera exclusiva. Sí. Bueno, el otro día la verdad, una entrevista que me hicieron lo decité un poquito, pero bueno, la verdad, nada. Eso es insignificante. Y la verdad que invito a la gente a que se apunte, porque ahí un poco es donde te obligas a escribir para gente que no son tu gente, ¿vale? Donde realmente tú llevas allí tu relato y se convierte en una especie de carnicería, ¿vale? De carnicería, pero muy honesta. Donde... Entonces allí lo primero que llegas y dices, hola, soy escritor. Confieso que soy escritor. Sí, todos dicen, hola Adolfo, como bienvenido. Sí. Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, algo así, en esas reuniones. Escritores Anónimos, casi. Escritores Anónimos, oye, estaría bien. Pero es verdad porque luego de repente a lo mejor se incorpora gente que es nueva, de repente una semana, entonces que exponen su cuento ante gente que no conocen. Y que a veces, vamos, te lo voy a decir sinceramente, yo cuando de 26, 27 años me iba a mi casa y no te iba a decir que me iba llorando, pero me iba muy jodido porque había trabajado mucho en un cuento que me habían demostrado estilísticamente, digamos, ¿no? O sea, con argumentos realmente por qué no funcionaba ese cuento. Y joder, es un aprendizaje porque te da la oportunidad de volver a trabajar el cuento, de sentirte un poco influido por otras personas que no son expertos, que no están escribiendo tu cuento, están dando su punto de vista como lectores, ¿no? Y creo que eso es muy enriquecedor.
Dice la canción que ¿qué haces con los besos que no das? ¿Qué haces con los cuentos que no publicas? Oh. Qué bonito, por favor. Sí. Pues sacar tiempo para ir puliéndolos. Tengo que pulirlos. Vamos, todos esos tienen que salir. Tienen que salir. Si no salen a la luz de, digamos, comercial, pues por lo menos creo que queden para mí terminados. Hay algunos que están, como digo, todavía muy vírgenes y otros que están muy apuntalados ya. Vamos. Entonces tienes, como yo, una caja de cartón de maduración. Sí. Un cajón, ¿no? Donde se van guardando. Sí. Los hechos, aunque estén repetidos, con una sola letra cambiada, con una coma, o con aquel acento que te olvidaste, pero... Eso ahora a mí me ha cambiado mucho porque yo antes aprovechaba un poco mis circunstancias laborales para imprimir todo lo que me diera la gana. Y ahora ya no puedo imprimir. Yo lo imprimo todo, no soy capaz a tenerlo en un archivo, ¿no? A leer en la pantalla me cuesta mucho. Yo es que yo me acostumbré mucho. Yo me acostumbré mucho a eso y la verdad que luego es mucho más práctico también a la hora de corregir. Y luego de noche la pantalla o el papel te da, escribes cada barbaridad que al cabo. Sí, bueno, las paranoias de cada escritor. Pero lo imprimo. Yo si pudiera lo imprimiría también, pero bueno, lo corrijo ahí. Una pregunta que siempre hace Javier Espinosa, nuestro que ha tenido esta temporada la sección de fotografía, era un poco, y hablando un poco de estos cursos de creatividad que tú hiciste en Madrid, que por cierto me acabo de dar cuenta que llevas una camiseta en la que pone en Madrid con la tipología de Metallica. De Iron Maiden. De Iron Maiden, perdón. ¿De dónde surgen las ideas? O tus ideas? ¿Crees en las musas? ¿Cómo es el proceso creativo? El cuento lo que tiene también es eso. El cuento es que el cuento es un chispazo. O sea, una novela... yo tengo una novela en ciernes ahí muy avanzada y tal, y una idea para otra, pero no he terminado de trabajarla del todo, pero lo que es el argumento de la novela, digamos que necesita como algo, un peso de trama, ¿no? Uh-huh. El cuento no tiene por qué. El cuento necesita una excusa para existir. Tiene que ser algo, puede salir de cualquier experiencia, de cualquier error, de cualquier curiosidad, de cualquier miedo. Uh-huh. Entonces, al final es cuestión de estar con los ojos bien abiertos y en cuanto veas algo que crees que pueda desarrollarse, pues ya a meterle ahí un poco de locura. Normalmente, yo particularmente estoy acostumbrado a que muchos de los que vienen aquí y se dedican a la poesía dicen que la inspiración les viene en cualquier momento y si normalmente llevan un papel y si no piden una servilleta y escriben aquella palabra o aquella frase que puede dar pie a la continuidad de un poema. Uh-huh. En tu caso, ¿también vas por ahí con un papel y un lápiz o simplemente Yo lo llevo en las notas del móvil, ¿eh? Yo soy de eso. Tú eres muy friki, se sabe. Se conoce. Bueno, al final cada persona cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Quiero decir, si alguien lo ve así, porque es verdad que al final la palabra, yo es que soy muy friki del concepto de la palabra, ¿no? Y si tú al final lo que quieres es tener tu palabra impresa, porque en el momento de la escritura, del manuscrito, es posible que broten más cosas. Es verdad que hay una conexión ahí, ¿no? Que bueno, viene de la inspiración clásica de las musas, y es verdad que cuando estás mucho tiempo metido dentro de un proceso creativo te pasan las horas como que no te enteras ni de dónde has estado y salen las cosas solas. Entonces toda fórmula, ¿no? para desarrollar la creatividad es respetable. Yo en mi caso suelo quedarme con la idea. Tiene que ser una idea suficientemente fuerte para constituir el argumento o el inicio de un cuento, como para que no se me olvide con facilidad. Tiene que ser algo que realmente me marque o algo que realmente me sí. No, por ejemplo, Paco Rabadán, él es muy metódico. Sí. Lo confiesa que desde que se imagina crear a un personaje ya lo desarrolla. Si va a ser calvo, alto, guapo, casado, soltero, de la calle Atocha 14, segundo B. Tú cuando haces un cuento a tus personajes,
también antes de escribirlos, los describes. Es que el cuento es diferente. Es que el personaje no es importante. O sea, no es importante a no ser que el cuento esté basado sobre el personaje por algo en particular, por su personalidad o por su aspecto, pero el cuento, el personaje e incluso el contexto físico, el entorno es secundario. La fuerza del cuento debe estar en su propia magia, en su propia esencia como cuento en sí. El cuento no permite tiempo, no da tiempo a si estás describiendo más de la cuenta, estás escribiendo un mal cuento, dicen, ¿no? Dicen, bueno, no dicen, dice Horacio Quiroga, dice Poe, dice Cortázar, dicen los grandes cuentistas de la historia, ¿no? Realmente el cuento necesita despojarse de todo lo que no es cuento, ¿vale? El cuento es esencialmente un cuento. Entonces, a no ser que ese personaje sea tartamudo y en su tartamudez esté el cuento, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, entonces sí tendrá fuerza el personaje, pero el personaje no es el cuento es lo que le pasa o el porqué. Entonces, a la hora de escribir un cuento, lo primero que habría que pensar, vamos a dejar de contar un cuento, que vamos a escribir un cuento. Sí, puede ser. Sí. Puede ser que vaya por ahí, tiene no más... me cuentes cuentos en el cuento, ¿no? Más o menos. Es un género muy particular, es verdad que es un género muy particular. Me cuentes cuentos y escríbeme un cuento. Y verás qué contento. Eso, yo te quería preguntar un poco, que lo hemos dejado un poco de lado, que la ciudad se acabe pronto, nos estamos poniendo aquí hablando de mil cosas súper interesantes, nos está saliendo un programa yo creo que muy muy interesante. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, tu ciudad o tus ubicaciones, tus espacios y también tus personajes, yo los veo, me pasa a mí igual con Cameron, están un poco desubicados aquí en lo que sería la región de Murcia, por supuesto, o España, ¿no? Son ciudades y los nombres que a mí me recuerdan mucho a lo mejor a Estados Unidos, son así de América profunda, de esos pueblos que a mí me llaman tanto la atención. ¿Eso por qué fue? Porque los nombres, por ejemplo, no hay un nombre así que sea Pedro Pérez. Sí hay algunos. Bueno, algunos sí, los 11 relatos, pero en general son personajes más... Sí, hay la parte de humanos, la segunda parte, sí que, sobre todo los dos últimos, son un poco más humanos, son más de carne y hueso, están pues claramente ubicados en España y alguno más, Timbas también. Con nombres propios, bueno, incluso el de la enredadera también, ¿no? Pero es verdad que están descontextualizados en cuanto a la espacialidad, sí. O sea, podrían suceder en cualquier sitio, pero es verdad que a mí Estados Unidos, por ejemplo, pues es una ciudad es un país que me atrae, ¿no? Que me atrae, bueno, lo he visitado solamente en una ocasión, pero bueno, lo visitamos permanentemente en todas las series, en todas las películas, ¿no? Y estamos tan empapados de su cultura que nos transmite mucha idea para trabajar. Y al final la incomunicación es uno de los temas que más se trabajan en este libro. Pues me lo ha puesto a huevo, como dice aquel, porque ahora llega la sección posiblemente más esperada del Bancal de los Artistas. Vamos a hablar de series con Serie Maniac. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines his mind up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. Porque cuando suena el Far From Any Road de la primera temporada de True Detective es tiempo de hablar de series, y hoy, bueno, no vamos a hablar de esos pueblos de la América profunda perdidos de la mano de Dios de Estados Unidos, pero bueno, vamos a hablar de una serie británica, y una serie que yo he descubierto en este impasse que hay ahora en verano, en el que no hay muchas series, ya sabéis que yo las devoro todas, y estaba ahí un poco falto de encontrar algo, y por fin, de hecho me la recomendó Javier Salinas, nuestro editor, y me ha encantado. Es Line of Duty, que es algo así como En acto de servicio, que es la serie británica de allá por el 2012, precisamente en verano,
emitida en BBC 2, que ahora se puede ver en Netflix, al menos las 3 temporadas primeras, y el que no tenga Netflix, si tiene Movistar Plus, pues ahí sí que están las 4 temporadas que hay hasta la fecha emitidas. La quinta temporada la podremos ver en 2019, y antes de emitir ya la quinta temporada la han renovado para una 6ª temporada, o sea que eso son ya buenas noticias. Sí. De hecho hay gente que dice que la 4ª temporada es posiblemente la mejor de todas, y a mí la primera, que es la única que he visto de momento, me ha encantado, o sea que la serie promete y mucho. Además, para esos que les gusta mucho mirar siempre la nota en Film Affinity, por ejemplo, pues tiene un 7.5, perdón, y bueno, ha cosechado montones de premios en todas sus temporadas, lo cual es importante, y ha cosechado muy buenas críticas por parte de la crítica especializada, pero también del público, que la ha apoyado, y ha sido uno de los grandes estrenos cada temporada en el canal BBC 2. No te he preguntado, perdona, si tú eres seriéfilo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que quién no hoy en día. hoy en día es pero complicado. Sí, además, vamos, he visto el Line of Duty recientemente, ¿sí? y la verdad que sí, es muy recomendable. Me ha parecido una serie. La primera temporada me parece brutal. La primera temporada es brutal. Os cuento un poquillo de qué va, porque yo creo que la serie es una vuelta de tuerca al género policíaco. Ya lo hizo su creador, Diet Mercurio, con Cardiac Arrest, que es una especie también de revisión del género de hospitalario, y también tiene una serie muy interesante que es Bodies. Y bueno, antes de nada decir que las temporadas son cortitas, ya sabéis que las series británicas suelen ser más cortitas, son de 6 episodios, salvo la primera temporada, que es un poco más corta todavía, que son 5 episodios. ¿Y de qué va? Bueno, ¿por qué es ese giro, esa vuelta de tuerca? Porque está centrado en los protagonistas son un equipo de asuntos internos, que aquí llaman el AC-12, y bueno, esos personajes de asuntos internos que en todas las películas siempre hemos visto ahí un poco como los malos, ¿no? Los tocapelotas un poco de los protagonistas, pues en este caso no, le da todo el protagonismo a ellos, y en cada temporada, que es una serie de antología diferente, donde cada temporada hay personajes distintos, pues se centra en la investigación en un grupo de policías corruptos. Sí que es cierto que el trío protagonista sí que se mantiene en todas las temporadas, que son estos 3 polis que investigan a otros polis corruptos, ¿no? Por ejemplo, en la primera temporada, que es la que acabo de ver yo, que me la han tirado nada en un par de días, investigan a Gates, a Tony Gates, que es un policía que tiene los mejores números o las mejores estadísticas de resolución de crímenes en la ciudad, pero que parece que esconde algo el amigo Gates y que puede estar relacionado incluso con la mafia, y que, bueno, ha hecho alguna triquiñuela para aumentar esas estadísticas, ¿no? Y entonces, pues la primera temporada nos cuenta cómo le van cercando un poco. Yo creo que es interesante esa vuelta de tuerca, porque me recuerda también a otras 2, o posiblemente las 2 grandes series, ya no solamente en el género policíaco, sino en toda la televisión, que son The Wire, de HBO, posiblemente una de las series junto con Los Soprano que inició esto que yo siempre llamo la tercera edad de oro de las series de televisión, y The S.E.A.L., ¿no? Que es una serie que a mí me fascina, del canal FX, que en esta primera temporada de Line of Duty se parece un poco a The S.E.A.L., porque está este equipo de policías que son un poco corruptos porque, bueno, traspasan un poco los límites de la ley para resolver crímenes, y en The S.E.A.L. era un poco igual. Está ese famoso, mítico equipo de asalto que se saltan, Big Mac, que es un personaje, es un antihéroe total, que también está muy de moda ahora en el mundo de las series y también en el cine, que es un buen policía, pero que se salta a la torera los límites, y que, bueno, para luchar con todo el crimen que hay en esa ciudad ficticia que hay en The S.E.A.L., pues él mismo se tiene que remangar a veces y meterse de dentro, y luego ya obviamente se le va un poco la pelota y se convierte en todo un ladrón de bancos, o sea, bueno, o de un camión. Sí, de lo que se va encontrando. De lo que se va encontrando, pues bueno, él coge también su pequeña comisión, ¿no? Pero bueno, es totalmente distinta al género policíaco al que estamos acostumbrados, sobre todo también al género policíaco que tantas buenas series nos ha dado Reino Unido, por ejemplo, pues está Broadchurch, Happy Valley, Luther, por ejemplo, también. Yo la compararía, o yo creo que está un escalón por encima de esas, Marcela, de la que hablamos hace poquito también en el programa, está un escalón por encima de esas series, y yo la situaría a la par con una serie que a mí me ha encantado esta temporada, que es La Caza, de Alan Kubitt, que está en Netflix. Es una serie brutal con Jamie Dornan, el de 50 sombras de Grey, y Gillian Anderson, la agente Scully, mítica. O sea que yo creo que son las 2 series más interesantes que he visto posiblemente a finales de 2017-2018, aunque bueno, son anteriores, pero ahora con Netflix, como las puedes rescatar todas, está muy bien. Hablando también de este Tony Gates, este personaje está interpretado por Lenny James, que es el Morgan,
de la serie Walking Dead, que ya sé que es una de mis debilidades y que ahora está además haciendo el crossover con Fear the Walking Dead, es decir, el personaje de Morgan, que es este que va con el palo, se cambia de serie. Pablo le da un palo aquí al micrófono, me he venido arriba, Adolfo. Se pasa de Walking Dead a Fear the Walking Dead, y también hay que decir que Fear, yo creo que se está comiendo con patatas a The Walking Dead, que es una de mis debilidades, pero esta última temporada ha dado ahí algún volantazo. Por ejemplo, en la cuarta temporada siempre hay rostros conocidos. Los 3 policías que investigan este departamento, o que son de este departamento de asuntos internos, bueno, son rostros más o menos conocidos para el que le guste el mundo de las series, sobre todo británicas, pero tiran también de rostros conocidos. Por ejemplo, en la cuarta temporada vemos a Thandie Newton, que es esta chica que hace de Madame en la serie Westworld, que terminó este pasado domingo la segunda temporada, que es la Madame, este robot que inicia toda la revolución en Westworld y que pone el parque de atracciones patas arriba, y que le han llovido premios y muy buenas críticas, porque por lo visto, yo no lo he visto todavía, pero ha hecho un personaje muy, muy, muy siniestro, muy interesante, y me imagino que será la policía a la que investigan en la cuarta temporada. Como curiosidad, decíamos antes que, por ejemplo, la serie está ambientada en Reino Unido, eso está claro, pero en una ciudad que no se dice cuál, en una ciudad, bueno, ficticia. Pero como curiosidad decir que la serie ha sido grabada la primera temporada en Birmingham, una ciudad a la que yo tengo buen cariño porque vi ahí junto con varios amigos a Rammstein en concierto en Birmingham. Mira. Y las siguientes temporadas están grabadas en Belfast. Así que bueno, yo creo que es una serie muy recomendable. ¿Tú la has visto las 4 temporadas? No, me quedé en la segunda. Pues me ha sorprendido un poco que la hayas puesto tan arriba, por encima de Luther incluso. Sí, a mí es que me ha encantado. No me lo esperaba, posiblemente sea eso, las bajas expectativas, que no me esperaba mucho y me ha. Es que para mí Luther son Luther es que mayores. Sí, Luther es la que mola con Idris Elba de la serie de Wild, por ejemplo, que hablamos antes. Sí. Pero te gustó, ¿no? Sí, me gustó. Sobre todo tiene a mí lo que más me llamó la atención es toda la parte de interrogatorio. Sí. Me parece brutal la parte de interrogatorio, la tensión, los personajes como le dan la vuelta a los interrogatorios, como el que está interrogando de repente se siente interrogado. Tienen unos juegos de diálogo, la verdad es que muy bueno, muy bueno. La dirección es buenísima, los interrogatorios, como te dices, muy realista porque se ve el proceso policial bastante por dentro, y sobre todo yo creo que la fuerza es, por un lado, los giros inesperados, porque tiene giros prácticamente en cada episodio pero que no te esperas. Él es muy absoluto. Bueno, a él no me suena de anteriormente nada, ¿no? Un poco novato, secundario, ¿no? Sí, secundario en pero alguna es muy serie. bueno. Es muy bueno, lo hace muy bien el chico protagonista de esta unidad de asuntos internos. Es muy british también, hay que decirlo, que hay gente que a lo mejor las series británicas no le gustan tanto como las americanas. Pero sobre todo yo creo que el fuerte, como decías, son los personajes. Los personajes son fascinantes, son personajes llenos de aristas, son buenos, pero a veces se comportan según sus circunstancias pues de una forma no tan buena. Sí. Los malos tampoco son tan malos porque, bueno, también su situación hay que entenderla y ver por qué... Como la vida. Como la vida misma. Como en Botica, que tiene que haber de todo. Pero bueno, hasta aquí la recomendación de hoy. Ya sabéis que, por decir un par de píldoras, que el domingo acabó la segunda temporada de Westworld, que para mí también empezó un poco dubitativa, pero los últimos episodios son espectaculares. Ha sido un caos de temporada porque había saltos en el tiempo continuos, cambios de escenario que muchas veces ni te enterabas por dónde iban las tramas, pero luego se reconduce todo y todo tiene su explicación, sobre todo en el final espectacular de 1:30 de duración. La serie de HBO, que yo creo que va a recoger el testigo de Juego de Tronos cuando dentro de poquito ya lamentablemente nos abandone. Y decir también una buena noticia que a mí me ha gustado mucho, aparte de la boda de Kit Harington y Rose Leslie, es decir, John Nieve y bueno, y su novia. Se ha alegrado mucho por él. Se han cansado ahí en un castillazo en Escocia con todo el cast. Hemos visto 2000 fotos de ellos en redes sociales y tal. La otra gran noticia que me ha alegrado mucho es la renovación por una segunda temporada de la serie de terror, de la que hablamos también hace poquito en el programa, que se ha convertido en una serie de antología, porque la serie, bueno, estaba ambientada finales del siglo XIX, las expediciones en el Polo Norte y tal, y ahí pasan cosas extrañas. De hecho está basada en un hecho real y una novela también, ¿no? Sí, en una novela que está muy bien también. Y bueno, la serie obviamente tenía su final, pero ha tenido tan buena aceptación, el canal AMC por fin ha recuperado un poco el pulso y se puede poner de nuevo a la altura de Netflix, HBO, etcétera, Amazon, y van a renovarla por una segunda temporada ambientada en otro relato o en otro libro totalmente distinto, esta vez en la Segunda Guerra Mundial, en la que parece que también hay una especie de espíritu que acosa a gente de los dos bandos. O sea que yo tengo muchas ganas de verla y me alegro mucho de esa renovación.
Pero bueno, continuamos con que la ciudad se acabe de pronto. Yo creo que la hemos desgranado ya bastante. Relatos de todo tipo. No hemos hablado de todos, obviamente, pero está el diestro, por ejemplo, que es muy kafkiano. Es un relato bastante interesante. Humo en la Casa Azul también me gustó mucho. Sí, Corazón de mi padre, que hemos hablado de ella. Está el caso de Coulson, que trata un poco sobre la obsesión con el ajedrez, un poco de telón de fondo, de leitmotiv de todo el cuento. Sí. El de Filias, que es también muy curioso. Y bueno, te quería preguntar, tú que te dedicas al marketing, yo creo que hay un pequeño guiño final en ese relato que es marketing de guerrilla, ¿no? Me imagino que también un guiño a nuestro amigo Philip Kotler, a Sun Tzu y el arte de la guerra y todo esto, ¿no? ¿Por qué te decidiste a escribir ese relato final? Pues porque viví ahí en Madrid algunas experiencias en agencias como colaborador y también por amistades que se dedicaban a diferentes cargos al mundo del marketing de las grandes agencias, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues todo lo que sería una lucha de posiciones, ¿no? Una lucha de posiciones, una guerra de envidias al final que yo creo que sucede en todas las empresas, pero que en el mundo del marketing tan cambiante, tan evolutivo, ¿no? Tan evolutivo de los profesionales y tan cambiante a nivel de las cuentas, ¿no? Entonces, al final, en cualquier situación está la necesidad, luego las relaciones personales también se mezclan por ahí. Y bueno, aunque parece que estoy aquí hablando de una novela y serán 10 o 12 páginas, ¿no? Cortito. Pero básicamente es una conversación telefónica, un par de ellas, donde, bueno, pues intento en este caso un poco el tema sería como la envidia, ¿no? Los celos. Al final cada uno de los cuentos, no voy a decir que sea como Seven, ¿no? Que siguen cada uno un pecado capital, no es eso, pero sí que yo creo que cada uno se focaliza mucho en una situación un poco límite, ¿no? del personaje o de la sociedad en su conjunto, pero siempre ante una situación, ¿no? Como la tecnología o la muerte o el vicio o en este caso los celos o sí, las timbas también, un poco underground. La adicción. Humo en la Casa Azul, que es inquietante de principio a fin, ese relato ambientado en un estudiante, ¿no? En una universidad de Estados Unidos, creo que es. Sí, en Canadá fronterizo con Estados Unidos, sí. También apasionante. Bueno, hemos hablado también un poco de puntillas, apuntaba Adolfo, ese premio que te dieron, Premio Nacional de Cuento Leopoldo Alas Clarín en 2010. Sí. Un montón de relatos que has publicado en revistas como Eñe, Revista para Leer, Gotas de Tinta, Invisible el Anillo. Pero bueno, yo te quería preguntar, también tienes, por cierto, La aventura de viajar, publicado por La Complutense, con un ensayo ¿sobre qué? ¿Sobre qué nos contabas? Pues fíjate, ese ensayo era sobre Eugenio Noel, que es un cuentista madrileño de primeros de siglo, prácticamente desconocido. Y bueno, yo en ese momento vivía en Vallecas, cerca del Puente de Vallecas, y tenía un relato que se llamaba Puente de Vallecas. Y ambientaba un poco toda lo que era una jornada festiva en torno al puente, y bueno, quería de alguna manera pues rescatar a ese autor, uh-huh, que es un auténtico desconocido y tiene unos cuentos brutales, tiene cuentos y también novelas costumbristas, pero también con una perspectiva muy muy crítica. Era un personaje antitaurino, estaba en contra de la cultura taurina, entonces también se focalizaron mucho contra él, fue linchado públicamente por todo el entorno cultural, que eran como muy taurinos, ¿no? Ahí en Madrid. Uh-huh. Y bueno, me pareció un personaje muy curioso y sí, me ofrecieron la posibilidad de escribir un ensayo sobre ese autor y sobre ese cuento y la verdad que muy satisfecho. Bien, y bueno, nos has dicho antes que tienes bastantes relatos inéditos. ¿Tienen el mismo estilo esos relatos? ¿Son parecidos a lo que hemos leído aquí? ¿Son otro trifón totalmente distinto? Hombre, son de la misma época todos. Yo, la verdad, sinceramente, dejé de escribir como tal hace aproximadamente 4 años, que fue cuando nació mi primer hijo. Ahí ya todo se fastidió para bien. Sí. Y bueno, al final, pues es verdad que el tiempo me permite ir trabajando cosas, ideas, argumentos, ir perpetrando un poco, ¿no?
pero no desarrollar con toda la intensidad que necesita trabajar la literatura, ¿no? Espero que ahora ya pueda ir retomándolo poco a poco, ya empiezo a ver un poco más la luz. O sea, tienes nuevos proyectos, ¿no? Un poco sí, ya... Sí, tengo nuevos proyectos. La verdad que hay una parte ahí también de paternal que me está saliendo también, ¿no? De literatura infantil, que al final me he inventado unos personajes para él y eso, y al final todos los días me voy inventando casos y sí, son casos de detectives y tal, ¿no? Y bueno, pues puede ser que por ahí también salga algo, pero tengo miedo de que se me vaya otra vez todo a la voz esta, que es la voz que a mí realmente me gusta, ¿no? Que es la voz de la llamada de Cthulhu. Hablando de Cthulhu, cuéntanos, que siempre se me olvida a mí hacer la pregunta, aunque lo hemos compartido en nuestro Twitter. Sí. ¿Dónde podemos encontrar el libro ahora mismo? ¿Dónde se puede encontrar que la ciudad se acabe de pronto? Pues la verdad es que espero que se pueda encontrar, porque es que la verdad que ha volado. Está feo que lo diga, pero se ha vendido súper bien. Me consta. Se ha vendido súper bien y bueno, sé que se puede comprar en la Casa del Libro o se puede pedir en la Casa del Libro si no está, online también, y luego en Kindle se puede, en Amazon también. Sí, hemos puesto un enlace. Y bueno, y Santos Ochoa, me imagino, ¿no? Santos Ochoa, Cartagena. Y creo que en el Corte Inglés también se puede pedir. Sí, si no, que te contacten por redes sociales a ti o a Malbec Ediciones en redes sociales o directamente en la página web de la editorial, malbecediciones.es, si no me equivoco. Lo hemos compartido en Twitter y ahí también está el libro, se puede pedir, encargar y además se lo envía firmado, ¿no? A la gente. Sí, además, bueno, si quisieran también se puede comprar por laciudadseacaba.com. Sí, cierto. Que cree la web para ello, La Ciudad se acaba. Sí, muy chula, por cierto. Gracias. Y nada, sí, vamos, encantado de que puedan leerlo cuanto más gente mejor. Bueno, pues llegamos casi ya a la recta final del bancal. Antes de pasar a la temida sección, la ronda rápida sincera, te voy a hacer un pequeño juego que tenemos siempre con los invitados, que se va arrastrando durante toda la temporada. Me estoy poniendo melancólico con este final ya, esta recta final de temporada. Pero bueno, es un juego en el que el invitado de la semana anterior deja una pregunta abierta al invitado de la semana que viene. Hemos tenido preguntas bizarras de todo tipo, preguntas más sesudas, más curiosas, más graciosas. La semana pasada tuvimos a David Castro, el responsable de la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, que nos regaló un programa sensacional. Y la pregunta que dejó en el aire fue, esta es bastante mundana y nunca mejor dicho, porque es ¿quién crees que va a ganar el Mundial de Fútbol? Brasil. ¿Sí? Sí. Nosotros hicimos aquí una especie de porra y yo dije creo que Argentina, que me parece que no voy a ganar nada. Bueno, al final se clasificó, no Sí. te extrañe que remonten con lo que habrán recuperado de fuerzas, pero vamos, yo creo que Brasil arriba tiene mucho gol. Dinamita. Y además ha eliminado a Alemania hoy. Sí. Que Vaya fueron tela. los que se Vaya los cargaron el mundial anterior. Sí. ¿Eres futbolero? Sí, ¿no? Por Sí, lo que veo, soy bastante futbolero, sí. Bien, no vas a preguntar del equipo porque lo mismo te sacamos de aquí a gorrazos del estudio. No hay problema. Bueno, tienes que dejar una pregunta abierta para el invitado de la semana que viene, que va a ser el último invitado ya de esta temporada. Pues bueno, yo voy a preguntarle si ha leído cuento, cuál es el cuento que más le ha gustado que ha leído en su vida. Me da igual que sea un cuento infantil, que sea un cuento actual, que sea un cuento clásico, que sea de los hermanos Grimm. Sí. Pero, Mira, me gusta la pregunta. Pero bueno. Aquí hemos tenido de todo tipo, si quieres más de nocilla, de Nutella, de DC, de Marvel, un montón de cosas. Las puedes responder si quieres. Y aprovecho también para romper una lanza un poco por el género del cuento. Sí, yo creo siempre que tengo la ocasión lo hago, porque creo que es un género que muy desconocido y que cuando la gente se mete en él y lo conoce, hay un montón de autores históricos y actuales buenísimos donde como decía Adolfo, no puedes entrar y salir en un santiamén y disfrutar de una historia como un relámpago. Sí, yo creo que a veces se puede considerar que es un género un tanto denostado, pero ni mucho menos. Yo creo que, como te decía al principio del programa, me parece súper complicado de escribir cuentos y creo que ha quedado latente lo que decías. Hemos roto una lanza por el cuento y este libro de relatos que a mí me ha fascinado, lo digo ya. Bueno, vamos a decir que el invitado, en este caso invitada de la semana que viene, que cierra la temporada, es nada más y nada menos que Amarela, que ha sido también, la hemos tenido en esta temporada, la tuvimos creo que en noviembre por ahí, y también nos acompañó en el programa que hicimos en directo en el Corte Inglés, pero bueno, acaba de lanzar su segundo disco, Instinto,
y era una oportunidad única para traerla al bancal y que nos cuente todo y sobre todo que nos cante con ese pedazo de voz que tiene aquí canciones en directo acompañada de su guitarra. Así que la semana que viene cerramos con Amarela y nosotros nos vamos ya ahora sí a la ronda rápida sincera. Bueno, hoy que me han dejado mis colaboradores un poco aquí solitario, nunca tengo yo la oportunidad de hacer la ronda rápida sincera. Pues mira. Me apetece hacértela a ti. Además es una buena oportunidad para descubrir un poco más lo que hay detrás del artista, del invitado que hemos tenido hoy, que ha sido Trifón Abad. Y bueno, básicamente es el nombre no deja lugar a dudas, es una ronda rápida de preguntas. 25 preguntas concretamente que hay que responder de forma sincera y además con el hándicap de que intentes responderlas con 1, 2 o 3 palabras. Muy bien. ¿Vale? ¿Estás preparado? Sí. Bien. Pues nada, empezamos. Vale. Vamos a empezar por la primera, además. Venga, sí. En un alarde de locura. Algo que jamás olvidarás. Joder, Ronda macho, rápida. empezamos bien. Ronda rápida. Algo que jamás olvidaré. El codazo de Tassotti a Luis Enrique. Vale, sigue futbolero aquí invitado. ¿Algo que te gustaría olvidar? Algo que me gustaría olvidar. Muy complicado. Un despido laboral que tuve que fue muy traumático. Vale. Ostras, cuidado. ¿El mejor libro que has leído? Ficciones de Borges. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Como un tío honesto. Pues mira, ¿una virtud esencial en la vida? Sí, posiblemente la honestidad. ¿Y un defecto necesario? La ambición. ¿Con qué arte te identificas? Con la literatura y la música. La verdad es que, bueno, como no soy músico, con la literatura. Bien, digo, a ver si no he entendido nada del programa, me dice aquí con la pintura o la con escultura. La danza. Sí. Digo, ostras. ¿Con qué animal te identificas? Con el tigre. Toma, un tigre. Yo creo que es el primero que tenemos. Primer tigre. Bien. Una canción. Complicado también, ¿eh? Una canción. Se lo piensa, Adolfo. Lo estamos pidiendo aquí en un renuncio. The Four Horsemen. Ostras, Metallica. Una película. Una película, La lista de Schindler. Mira. Venga, estas son más fáciles, ¿vale? Un número. El 7. Un color. El azul. Una estación. El otoño. Un deporte. El judo. Toma, judoka. Bien. Un lugar para vivir. Pues Murcia. Bien. Estaba ya pensando Madrid, Murcia. Tu mayor logro. Mi mayor logro, es que no es un logro realmente, pero vamos, mis hijos. Tu mayor fracaso. Mi mayor fracaso, no lo sé, la verdad. Pues no cumplir con las expectativas en alguna ocasión. Un sueño o un deseo. Un sueño, un deseo. Cenar sushi esta noche. Oye, yo me apunto. ¿Un referente para ti? Un referente. Podría decir que mis padres. ¿Alguien a quien te hubiese gustado conocer? ¿Real, de ficción, lo que sea? Me hubiese gustado conocer. ¿Vivo o muerto? Ostras, no lo sé. Seguramente a Raymond Carver. Mira.
Si pudieses ser otra persona, ¿quién serías? ¿Pudiese ser otra persona, quién sería? Pues... no sé, un oso panda, yo creo. Así, tranquilo, sin mucho que hacer. Sin mucha preocupación. Sí. Bien, bambú todo el día. Sí, yo sería un koala, a lo mejor. Un koala pero, también. Sí, de ese palo, ¿no? ¿Dulce o salado? Salado. ¿Playa, monte o ciudad? Monte. ¿Amor sin sexo o sexo sin amor? Hombre, pues las dos cosas, ¿no? Cada cosa en su Bueno, momento. eso no se puede decir. Mójate. ¿Amor con sexo o sexo? ¿Cómo? ¿Amor sin sexo o sexo sin amor? O sea, amor sin sexo. Bien. Un romántico. Estoy casado. Estoy jodido. Y alguna, para terminar, pregunta número 25, ¿alguna fantasía erótico-literaria en tu caso? No sé. Pues supongo que leerme 50 sombras de Grey, que no me la he leído. Ni ganas que hay, pero bueno, es una buena fantasía. Un aplauso, lo has hecho muy bien. No ha sido tan rápida como pensamos, pero bueno, es difícil, es un aprieto. Son los momentos que los invitados se ponen aquí a sudar. Ya sabéis que hemos terminado el programa, os dejamos con las series, con ese programa especial que yo hago por las mañanas en Radio Betis, a los que les mando un saludo, programa doble además tenéis hoy. Y nada, Trifón, a ti muchísimas gracias. Placer. Ha sido una tarde increíble, lo hemos pasado muy bien. Adolfo Navascués, que por fin ha salido de la pecera, muchas gracias a ti también. Te deseo la mejor de las suertes con Que la ciudad se acabe de pronto, de Malbec Ediciones, y la semana que viene nos vemos con el último programa de la temporada, con Amarela y su disco Instinto. Muchas gracias por estar ahí.